Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Lizardo Vélez, estudiante de la Corporación Universitaria de Remington, modalidad virtual de la carrera de Ingeniería en Sistemas. El día de hoy vengo a realizarles la presentación del informe de la semana 1 de la materia de énfasis 3 junto con mis compañeros. En la tarea nos piden un informe de seguridad sobre los sistemas operativos, donde nos solicitan o nos preguntan, nos piden analizar los siguientes temas: cuál es el modelo de seguridad de Windows, cuál es el modelo de seguridad de Linux, analizar un análisis comparativo del modelo de seguridad de Windows y Linux, las ventajas y desventajas de dichos modelos de seguridad, cuál es el modelo que recomendaríamos utilizar, las conclusiones y la bibliografía. Para esto el profesor o el docente nos permite a nosotros conformar unos grupos de mínimo 4 integrantes y máximo 6 integrantes. Entonces nosotros, en el caso de mi grupo, está conformado por la compañera Jennifer Parra Caicedo, Marta Rocío Castrillo Chaparro, Steven Alberto Galvi Rodríguez y el suscrito Lizardo Vélez. Entonces damos inicio. ¿Cuál es el modelo de seguridad de Windows? La seguridad de Windows es una combinación de técnicas que aseguran un nivel de protección consistente contra los accesos no deseados. Para implementar la seguridad tendremos que proteger la red, el sistema operativo, los datos mediante algún tipo de sistema. Puede ser un firewall. El administrador en este modelo, el administrador tendrá que sacrificar importantes recursos para aumentar la seguridad del equipo o del sistema operativo. De esta manera, gestiona tanto a usuarios como a máquinas y sus recursos. Deben validar la autenticación de los usuarios y proveerlos de los recursos necesarios para acceder al sistema. ¿Cuál es el modelo de seguridad de Linux? Entonces aquí cambia un poquito la cosa. En Linux, en un sistema Linux, el conjunto de recursos está formado por todos los archivos del sistema y el dominio será un usuario y los procesos que él ejecuta y que por tanto tengan el mismo identificador de usuario efectivo. Para controlar el acceso de los dominios a los recursos se utilizan las listas de control de acceso para cada recurso. Estas listas ¿qué hacen? Especifican qué dominios tienen acceso a los recursos y qué operaciones están asociadas a ese recurso para poderlas utilizar. Entonces encontramos que en Linux podemos conseguir listas de tamaño constante. Se utilizan dos técnicas. Primero, reducir el número de operaciones posibles sobre un recurso o un archivo. ¿Qué nos quiere decir esto? Entonces, que podemos controlar 3 acciones sobre los archivos, que es escribir, leer y ejecutar. Por otro lado, entonces, encontramos reducir el número de dominios que aparecen en la lista. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, para conseguir esto, lo hacemos mediante el concepto de grupos de usuarios. Ahora vamos a hacer un análisis comparativo del modelo de seguridad de Windows versus el de Linux. Acá encontramos 3 partes, que es la seguridad a nivel de la arquitectura, la integración con aplicaciones y la seguridad a nivel de usuario de escritorio. Empezamos con la seguridad a nivel de la arquitectura. La arquitectura de Linux es abierta y de conocimiento público. Se considera modular, multiusuario, multitarea y robusta. Windows tiene una arquitectura relativamente modular, en dichos aspectos monolítica, relativamente multiusuario, ya que por facilidad de su uso ha permitido la compartición de ciertos archivos y procesos a nivel de usuario. La integración con aplicaciones. Debido a su esquema de arquitectura abierta, Linux permite que las aplicaciones se integren totalmente con las prestaciones del sistema operativo, sistema de señales, procesos, llamadas al sistema, lo que implica potenciales fallos de seguridad en alguna aplicación suelen repercutir a nivel del sistema operativo
aun cuando éste no tenga la culpa. O sea, cualquier daño o cualquier fallo puede verse reflejado directamente con el sistema operativo. Por otra parte, Windows ofrece una interfaz de interacción conocida como el API Windows 32, la cual nos facilita a nosotros o a las aplicaciones interactuar con la mayoría de prestaciones que ofrece el sistema operativo. Además, Windows utiliza un sistema de datos conocido como el registro, el cual puede acceder ejecutando el regedit, donde se almacena información del registro e inicialización de programas y aplicaciones. Por último, la seguridad a nivel de usuario de escritorio. Generalmente los usuarios de escritorio, ajenos al mundo de la informática, les parece más sencillo utilizar esquemas anticonsola de Windows, aprovechando todas las ventajas de los sistemas de ventanas, menús, botones y todo este tipo de cosas que trae Windows. Este tipo de usuarios, cuando se encuentran o se enfrentan a Linux, digamos lo que se les dificulta mucho más aprender a utilizarlo, teniendo en cuenta que la mayoría no está dispuesta a desgastarse aprendiendo la línea de comandos y otra serie de cosas que tenemos que aprender para poder utilizar Linux. Esta es una de las razones de peso, además de la piratería abierta por la cual todavía Windows domina el mercado de las instalaciones caseras. Ese aspecto complica las comparativas de seguridad debido a que no existe una forma de determinar estadísticas de seguridad confiable, ya que los números se hacen relativos al porcentaje de instalación de cualquiera de estos sistemas operativos. Ventajas y desventajas. Entonces encontramos al lado izquierdo las ventajas de Windows, al lado derecho en la parte superior las ventajas de Windows, al lado derecho y en la parte superior las ventajas de Linux. Entonces encontramos que Windows es fácil de usar, amplio catálogo de software, amplio catálogo de juegos, compatibilidad con hardware, las instalaciones sencillas, multitarea, el sistema está protegido del acceso ilegal, permite combinar periódicamente las contraseñas. En Linux encontramos que es un software de libre distribución, aprovechamiento de hardware, seguro y fiable, completamente personalizable, tranquilamente usted lo puede personalizar a su gusto. Su desarrollo es independiente a los intereses de grandes corporaciones. Tiene la posibilidad de manipular el código fuente para mejorarlo o para evolucionar un poquito frente al tema. Disculpen. La estabilidad, tiene un único núcleo basado en Unix, por lo tanto es muy estable, es económico, porque muchos de los sistemas basados en Linux son gratuitos. Pero las desventajas, entonces encontramos que Windows tiene elevados costos de licencia que aumentan con cada usuario, los fallos frecuentes de seguridad requieren la utilización de muchos recursos, sobre todo las GUI obligatorias, el funcionamiento del sistema propietario no es totalmente público. Mientras que en Linux encontramos el origen técnico de Linux aún se percibe, no es muy común su uso en compañías. A la hora de trabajar con documentos de Windows complejos se podría convertir en una tarea difícil o casi imposible debido a la poca compatibilidad de importar desde Linux o a Windows. Linux no cuenta con una empresa que lo respalde, por lo que no existe un verdadero soporte como el de otros sistemas operativos. Entonces aquí encontramos ya un comparativo de las ventajas de Windows versus las ventajas de Linux y las desventajas igualmente. El modelo que nosotros recomendamos utilizar es la metodología Magerit. Esta metodología es de análisis y gestión de riesgos elaborada por el Consejo Superior de Administración Electrónica como respuesta a la percepción de que a la administración y en general toda la sociedad depende de forma creciente de las tecnologías de la información. ¿Sí? De las tecnologías de la información para el cumplimiento de su misión. Encontramos que Magerit persigue dos objetivos, o unos objetivos que son directos e indirectos. ¿Cuáles son los objetivos directos de Magerit? Es concientizar a los responsables de las organizaciones de información, la existencia de riesgos y la necesidad de gestionarlos, ofrecer un método sistemático para analizar
los riesgos derivados del uso de la tecnología de la información y las comunicaciones, y ayuda a descubrir y planificar el tratamiento oportuno para mantener los riesgos bajo control. ¿Cuáles son los indirectos? Entonces encontramos en los riesgos indirectos preparar la organización para procesos, en los objetivos indirectos, perdón, preparar a la organización para procesos de evaluación, auditoría, certificación o acreditación, según corresponda a cada caso. Entonces tenemos que la función principal de un sistema operativo es la de tomar todos los recursos físicos de un sistema de cómputo y brindarlos de manera virtual. Esto es logrado por medio de una abstracción del hardware. En la actualidad no es suficiente con permitir el manejo del uso de él si no se maneja la seguridad y la protección, ¿cierto? Entonces este es como el que nosotros recomendamos. Ahora pasamos a las conclusiones. Estas son unas cuantas de las conclusiones que nosotros plasmamos en el informe. No obstante, no quisimos ponerlas todas para no saturar la presentación. Entonces, conclusiones. La seguridad en informática hace referencia a toda actividad cuya finalidad sea la protección de una red. Con ello se busca fomentar la facilidad en el uso, aumentar la fiabilidad, conservar la integridad y mantener la seguridad para la transmisión de todos los datos. Un sistema de protección deberá tener la flexibilidad suficiente para poder imponer una diversidad de políticas y mecanismos. Un sistema de seguridad debe cumplir con unos requisitos, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La protección es algo que inicia desde el sistema operativo y que termina con las prácticas que nosotros como usuarios realizamos, por ejemplo, los correos que revisamos, el antivirus que instalamos, entre otras actividades que desarrollamos dentro de nuestros equipos. El objetivo es que las comunicaciones estén protegidas ante posibles pérdidas o interceptación de datos. Con demasiada frecuencia, intrusos malintencionados tratan de introducirse en los sistemas informáticos utilizando precisamente las vulnerabilidades descritas en el software. Con esta presentación damos por finalizada nuestra exposición y muchas gracias por su atención.